Innumerables valientes soldados del imperio habían enfrentado al llamado hombre más fuerte del mundo, solo para caer heroicamente en campos empapados de sangre. En esta vida, ni Jan ni sus leales compañeros poseían información fiable sobre el paradero actual de Vilay. Aunque ignoraba la ubicación precisa del rey bárbaro, Jan esperaba fervientemente que su misión no culminara en un encuentro catastrófico con él. El estandarte de la familia Beowulf ondeaba con fuerza en el viento helado mientras sus fuerzas marchaban bajo su emblema. El tercer destacamento de caballeros, acompañado por representantes del centro de entrenamiento, avanzó hacia el noroeste a través del denso bosque del territorio Beowulf. Vestidos con armadura uniforme y pesados cascos de hierro, los caballeros del palacio avanzaban con resistencia disciplinada, sin mostrar señal alguna de incomodidad pese al frío mordaz. Cruelduit, visiblemente irritado una vez más, rechinó los dientes y exigió saber cuánto más continuaría su marcha por la naturaleza salvaje. Recordó al grupo su decisión de desmontar de los caballos, una acción que aún cuestionaba, obligándolos ahora a avanzar a pie por un bosque cubierto de nieve hasta las rodillas. Otros replicaron que viajar a caballo con tal frío dificultaba la maniobrabilidad y el sigilo, y Jan, exhalando vaho en el aire gélido, reconoció la dificultad añadida de mantener la formación. Volviéndose hacia sus compañeros, Lorena les preguntó su impresión de estas tierras aparentemente desiertas, donde el invierno reinaba durante casi 200 días al año. En el territorio Beowulf, la nieve cubría sin tregua el paisaje yermo, haciendo que la supervivencia fuera ardua y la agricultura escasa. Sin embargo, Lorena habló con orgullo de quienes llamaban hogar a este duro reino, personas forjadas más fuertes y valientes por la adversidad, y esperaba que sus camaradas reconocieran la austera belleza que albergaba. Jan la consideró un modelo de nobleza, digna de ser emulada por otros señores, y Cheril expresó su acuerdo sin vacilar. Para los caballeros de su castillo, Lorena era su luz guía y propósito, una señora a la que reverenciaban por encima de todo, y Cheril afirmó su devoción. Así, los paisajes helados parecían más radiantes, mientras Lady Lorena y sus leales caballeros estaban dispuestos a sacrificarlo todo por su patria. De repente, el líder de los caballeros llamó a la preparación y señaló llamas distantes más adelante, una ominosa señal roja que Lorena reconoció al instante. Tales señales eran encendidas por los exploradores al avistar fuerzas bárbaras, lo que significaba que su camino pronto se cruzaría con el enemigo. Cruelduit se animó con ansiosa anticipación ante la promesa de acción, aunque Jan consideró en silencio que su confianza era excesiva. Sabo, comandante del destacamento, advirtió que lo que los aguardaba podría resultar mucho más brutal de lo esperado. Cruelduit encontró divertida la advertencia de Sabo, confiado en que los cadetes ya habían soportado pruebas más duras. Durante su examen en las montañas de las espadas, se habían enfrentado a goblins, bestias semejantes a grifos y numerosos horrores no muertos. Cruelduit incluso mencionó su batalla contra un antiguo lich, afirmando que los bárbaros serían triviales en comparación. Sabo escuchó atentamente, luego indicó a los guerreros que avanzaran, aceptando su confianza mientras instaba a la vigilancia. Estos eran miembros de un escuadrón especial endurecido por repetidos encuentros con la muerte, sus botas aplastaban la nieve con firmeza, aunque pronto el blanco prístino de la tierra Beowulf sería teñido de carmesí. Por delante los aguardaba un espectáculo como ninguno que hubieran enfrentado antes, una prueba que desafiaría incluso su curtida determinación. Durante su avance invernal, la fuerza se acercó a un asentamiento modesto apenas digno de ser llamado aldea. Allí, los caballeros de la casa ducal junto a los reclutas del centro de entrenamiento desataron un asalto despiadado contra el campamento bárbaro. Armados con largas lanzas de hierro y una disciplina inquebrantable, los guerreros del imperio avanzaron metódicamente, decididos a erradicar a sus enemigos sin vacilar. Tras la brutal e implacable batalla finalmente apaciguada, Lorena Beowulf, Jan y Cheril permanecían en pie entre la carnicería, su aliento empañándose en el aire gélido mientras observaban a los bárbaros derrotados desplomarse de rodillas. Los supervivientes suplicaban con voz ronca por misericordia, sus voces agrietadas temblando mientras imploraban no por sí mismos, sino por la vida de sus hijos, que se aferraban a ellos aterrorizados. Para la joven Cheril, la escena que se desarrollaba no era menos que una pesadilla despierta.
permanecía inmóvil, su esbelta figura temblando, completamente incapaz de apartar sus ojos abiertos y horrorizados de los prisioneros acurrucados cuyo desespero se filtraba hasta lo más profundo de su alma. En el corazón de Cheryl vivía la inquebrantable creencia de que los caballeros existían para proteger a los indefensos del sufrimiento, que habían jurado sagrados votos para defender a los débiles y dedicar sus espadas por completo al servicio y honor de su señor. Sin embargo, entre el humo y la nieve a la deriva, una silueta imponente le pareció casi demoníaca en su forma, grotesca contra el pálido horizonte, y se encontró preguntándose con inquietante incertidumbre quiénes eran en verdad los auténticos bárbaros. Un hombre de su escolta dio un paso al frente abruptamente, colocando una mano firme y curtida sobre sus ojos. Con una amarga maldición murmurada entre dientes, le pidió que no presenciara lo que estaba a punto de suceder ante ellos. Era Cruel Dwight, su habitual expresión sardónica sustituida por una severidad sombría, convencido de que no había nada allí digno de la mirada de una joven, solo sangre, crueldad y las consecuencias irreversibles de la guerra. De pie ligeramente apartado de los demás, Jan observó la compostura inflexible de Cruel Dwight y reconoció en ella una firmeza disciplinada, prueba de que había ganado mayor dominio sobre la energía demoníaca que una vez amenazó con consumirlo. El antiguo cadete de bajo rango, ahora situado en el centro de este lúgubre escenario, notó la incredulidad atónita grabada en los rostros de sus antiguos compañeros de entrenamiento. Sin embargo, sabía demasiado bien que las guerras interétnicas siempre descendían a tales extremos despiadados. Jan también comprendía una verdad sombría aprendida por amarga experiencia: no existía guerra alguna en la que los ejércitos limitaran cortésmente su violencia dentro de sus propias fronteras, preservando tierras extranjeras de la devastación. La matanza persistía hasta que un bando era completamente aniquilado, sin dejar supervivientes que dieran testimonio. En tales conflictos, los soldados no discriminaban, niños y ancianos por igual caían bajo el acero, engullidos por la misma marea implacable de sangre. Como hija del duque Beowulf, Lorena Beowulf no podía alegar ignorancia ante estas brutales realidades. Sin embargo, conocer tales horrores en teoría y enfrentarlos en carne y hueso eran pruebas profundamente distintas. Esta era una carga que Lorena Beowulf algún día asumiría plenamente como gobernante, y aún era incierto si su espíritu sería lo suficientemente fuerte como para soportar tal crueldad implacable sin quebrarse. Los pensamientos contemplativos de Jan fueron repentinamente destrozados por el penetrante llanto de un niño, que se elevaba fino y desesperado desde la dirección donde yacían dispersos los supervivientes bárbaros. Sobre la nieve, ahora teñida de un carmesí grotesco que ya no podía llamarse blanco, yacía el cuerpo sin vida de una mujer. A su lado, un pequeño bebé sollozaba incontrolablemente, extendiendo diminutas manos hacia una madre que nunca volvería a responder. Incapaz de permanecer indiferente ante un dolor tan crudo, Cheryl sugirió vacilante que Cruel Dwight se acercara al niño, creyéndolo capaz pese a su temible porte. Sin embargo, él la advirtió severamente que no actuara con imprudencia, pues la compasión podía volverse fatal en tales momentos. El desafortunado niño bárbaro continuó sus desgarradores llantos, llamando una y otra vez a la madre que yacía silenciosa y fría. En la cruel aritmética de la guerra, alguien incluso murmuró que quizá el muchacho era afortunado si su sufrimiento terminaba rápidamente. Un caballero acorazado dio un paso al frente sin vacilar, alzando un pesado hacha de hierro sobre el indefenso infante, con la intención de acabar con su vida allí mismo para que no creciera convertido en otro bárbaro vengativo. En un latido, la hoja afilada habría descendido sobre el niño tembloroso, hasta que un grito agudo rasgó el aire helado, ordenando al caballero que se detuviera de inmediato. Cheryl gritó con cada onza de fuerza en su pequeño cuerpo, extendiendo los brazos como si pudiera proteger al bebé desde la distancia, suplicando entre lágrimas al caballero que no cometiera un acto tan imperdonable. La grave conmoción atrajo la atención de todos los guerreros que los habían acompañado al territorio del norte, incluso de Cruel Dwight, conocido por su indiferencia ante el sufrimiento de extraños. Los gritos de Cheryl finalmente se apagaron en silencio. Simplemente alzó la mirada hacia el caballero y su hacha amenazante, sus enormes ojos brillando con lágrimas contenidas y una tristeza inconmensurable.
Sir Cao, que hasta ese momento había permanecido en silencio para no provocar una disputa con los guerreros imperiales, finalmente dirigió su mirada hacia la confrontación en desarrollo, con expresión grave. El arma del caballero nunca completó su descenso fatal, pues el asta fue detenida abruptamente en el aire, bloqueada firmemente por la empuñadura de otra hoja fría y reluciente. Para asombro de todos los presentes, fue Lorena Beowulf quien intervino, dando un paso al frente para contener a su subordinado. Con autoridad inquebrantable, ordenó el cese inmediato de la matanza de los bárbaros derrotados, dejando al caballero visiblemente conmocionado. Declarando que ya se había derramado suficiente sangre, Lorena Beowulf recordó a sus soldados que se concentraran únicamente en desarmar cualquier amenaza restante, instruyéndolos a asegurar provisiones y prepararse para avanzar sin más matanza innecesaria. La orden de no dañar al niño no fue meramente una decisión táctica, sino un decreto personal de Lorena Beowulf, emitido con plena conciencia de las consecuencias que podría acarrear. Sir Cao reconoció en voz baja que esa era enteramente su decisión, pero los caballeros imperiales que escucharon la orden de Lady Lorena comenzaron a murmurar descontento entre ellos. Un caballero repitió burlonamente las palabras de Lady Beowulf sobre perdonar al niño bárbaro, mientras otro soltó una risa despectiva, descartando claramente la compasión de su señora como debilidad. Vestidos con acero endurecido y empuñando hachas manchadas de sangre, los severos guerreros trataron la instrucción de Lorena como una broma, aunque el impulso asesino aún ardía ferozmente en sus corazones curtidos por la batalla. Resuelta e imperturbable, Lorena Beowulf había entrenado en esgrima desde su temprana infancia en las tierras de la casa Beowulf, forjando tanto su cuerpo como su voluntad en disciplina implacable. Como descendiente de un antiguo linaje aristocrático, comprendía íntimamente lo que significaba librar guerra contra bárbaros y se había preparado durante mucho tiempo para asumir esa responsabilidad despiadada. Observando más de cerca a la mujer bárbara caída, Lorena Beowulf notó que el cadáver vestía demasiado ligero para la implacable helada del norte, sus prendas delgadas e inadecuadas contra el frío cortante. En marcado contraste, el bebé que lloraba había sido cuidadosamente envuelto en gruesas y lujosas pieles, protección claramente priorizada para el niño, asegurando que no sucumbiera al viento helado. Al darse cuenta de ello, algo dentro de Lorena cambió irrevocablemente, y con gracia decisiva interpuso su espada, deteniendo el enorme hacha del caballero imperial antes de que pudiera derramar sangre inocente. Aunque el caballero la miró confundido, incapaz de comprender su razonamiento, la joven aristócrata declaró con firmeza que el niño viviría, aceptando toda responsabilidad por desafiar la convención. Mientras los llantos del niño bárbaro resonaban en el tenso silencio, los endurecidos guerreros del séquito de la casa Beowulf intercambiaron miradas desconcertadas, luchando por entender la inesperada misericordia de su señora. Sabían demasiado bien que incluso un solo bárbaro superviviente podría algún día poner en peligro el reino y su gente, y a pesar de ser hija del duque, Lorena técnicamente carecía de autoridad soberana para conceder clemencia. Para Lorena Beowulf, de pie junto a Cheryl y Cruel Dwight, el momento resultaba insoportable. Bárbaro o no, el infante ante ellos no era más que un niño, intacto de pecado e incapaz de crimen. Indignada por la abierta desobediencia de sus propios caballeros y su osadía al cuestionar su orden, Lorena dispuso que los invitados visitantes fueran escoltados lejos, la ira brillando en sus ojos ante la insinuación de que interfería en su propia tierra. Para Cheryl, tales hombres apenas merecían el título de caballero. En su convicción temblorosa, los soldados nunca estaban destinados a masacrar infantes, y la vergüenza, no el orgullo, debía pesar sobre sus hombros acorazados. La furia hervía bajo el exterior frío de Cruel Dwight mientras advertía a los caballeros que, si el niño era asesinado ante sus ojos, la mancha sobre su honor y sobre su propia conciencia, jamás le permitiría dormir en paz nuevamente. Levantando ligeramente su casco, el caballero Bass advirtió a Lorena Beowulf con voz tensa, aconsejándole medir cuidadosamente sus palabras mientras defendía bárbaros directamente ante soldados leales. Con una mirada airada que ardía como acero contra pedernal, Bass expresó su esperanza de que Lady Lorena Beowulf comprendiera la necesidad de sus acciones previstas. Tal como Jan había previsto, el frágil enfrentamiento escaló hacia un conflicto abierto de voluntades, pues los caballeros juramentados para defender su patria no estaban dispuestos a ceder,
convencidos de que su sombrío deber justificaba su postura. El odio forjado a través de ríos de sangre derramada no podía disolverse únicamente con lógica o moralidad. Tras tantas vidas perdidas, la noción del perdón parecía distante, casi imposible de articular sin reabrir heridas. De repente, los pensamientos acelerados de Jan fueron interrumpidos por la aparición de una extraña y opresiva energía que parecía materializarse del propio aire. Un profundo y resonante estruendo vibró a través de la llanura helada, obligando tanto a Lorena Beowulf como al caballero Bas a detener su acalorado intercambio y mirar al cielo alarmados. Contra la vasta extensión del cielo azul invernal, apareció una figura ominosa, surcando los cielos a una velocidad antinatural mientras se precipitaba directamente hacia los caballeros imperiales abajo. Con gritos urgentes, los guerreros anunciaron el aterrador regreso de Cabour, el jefe bárbaro que se creía muerto en batalla, y se prepararon para otro brutal enfrentamiento. En disciplinada unísono, los soldados imperiales adoptaron formación, lanzas bajas y hachas en alto, preparándose para repeler el súbito asalto de este formidable y resucitado enemigo. Con su repentina e imponente llegada, el formidable caudillo bárbaro convocó un infierno rugiente y crepitante, una erupción de llamas ardientes y centelleantes que desgarró el campo de batalla como una tormenta viviente, decidida a aniquilar por completo a todo caballero que se atreviera a enfrentarlo. Los guerreros que se convirtieron en las primeras e infortunadas víctimas del brutal asalto de los forasteros gritaron hacia el aire cargado de humo, sus alaridos densos de agonía y odio ardiente mientras enfrentaban a un enemigo cuya fuerza abrumadora aplastaba tanto sus cuerpos como su orgullo. Lady Lorena Beowulf sintió de primera mano aquella monstruosa oleada de poder, su piel erizándose cuando la energía desbordante liberada por el líder bárbaro la envolvió, obligándola a comprender verdaderamente el aterrador poder del señor de la guerra más fuerte que había pisado el continente. Todo el territorio de la base, donde se encontraban apostados los caballeros imperiales y los miembros de élite de la Fuerza Especial, quedó envuelto en un sofocante resplandor carmesí, como si la propia tierra hubiera comenzado a sangrar bajo el peso de la invasión salvaje. Sin embargo, en el latido siguiente, el violento brillo rojo desapareció, reemplazado por un fulgor blanco y absoluto, cegador y puro como la nieve recién caída, como si el caos del campo de batalla hubiera sido borrado y nunca hubieran existido el choque del acero ni los gritos de dolor. Un resuelto caballero imperial, incapaz de tolerar el asalto del caudillo bárbaro contra los soldados del imperio, ardía de indignación, su furia dirigida no solo al enemigo salvaje, sino también a los exploradores cuyos torpes fracasos habían permitido que esta catástrofe se desatara. Mientras el caballero rechinaba los dientes con frustración por la incompetencia de los exploradores, una sombra masiva se alzó detrás de él, y una enorme mano encallecida, pesada como el hierro, descendió sobre su cabeza cubierta por el casco con aterradora facilidad. Era uno de los 20 jefes bárbaros, un coloso que levantó al caballero sin esfuerzo por el cráneo como si no fuera más que un muñeco de trapo, exigiendo en un tono bajo y peligroso saber si su clan había sido aniquilado. El temible caudillo Cabour, con su ojo derecho ardiendo con un fuego antinatural y un símbolo críptico grabado en su cuero cabelludo afeitado, buscaba respuestas sobre el destino de su familia y sus tribus, su expresión torcida por la sospecha y una ira apenas contenida. Sin conceder al guerrero tembloroso ni un momento para responder, el sanguinario salvaje comenzó a cometer una brutalidad indescriptible, aplastando y atormentando deliberadamente la cabeza del infortunado soldado con cruel determinación. Fijando su mirada vidriosa y depredadora en los representantes acorazados del imperio, el caudillo juró fríamente que ellos también encontrarían un final despiadado bajo sus manos. El cuerpo del caballero se convulsionó mientras sonidos entrecortados aún escapaban de sus labios, la sangre brotando libremente, mientras el bárbaro amenazaba en un gruñido bajo y salvaje con masacrar lentamente a las fuerzas imperiales, asegurándose de que cada muerte estuviera impregnada de agonía. Incapaz de soportar la visión de sus leales subordinados siendo masacrados, Lady Lorena Beowulf se lanzó hacia adelante en un contraataque desesperado, su hoja destellando hacia el desprevenido Cabour con furia justiciera. De repente, un resplandor blanco brillante atravesó el profundo cielo azul sobre los territorios del norte, su brillo antinatural deteniendo momentáneamente la batalla mientras todos los soldados presentes miraban hacia arriba con incredulidad atónita.
Los aristócratas reunidos fijaron sus ojos en el colosal bárbaro que se atrevía a desafiar a los guerreros rigurosamente entrenados del imperio, sus expresiones oscilando entre la incredulidad y un temor creciente. Al contemplar al monstruoso líder tribal, Lorena apenas podía comprender que su espada finamente forjada se hubiera hecho añicos al impactar contra el endurecido y tatuado cuero cabelludo del gigante, como si hubiera golpeado una piedra inquebrantable. Un símbolo desconocido ardía con brillantez en la frente de Cabour, palpitando con un resplandor inquietante que él mismo parecía sentir, como si la marca estuviera viva y alimentara poder directamente en su carne. La barricada de madera que rodeaba la base imperial se astilló y colapsó bajo la invasión implacable, destrozada por la fuerza bruta de los guerreros salvajes que irrumpían como una marea imparable. Recuperándose casi al instante del golpe de Lorena, el asombrosamente veloz bárbaro se abalanzó hacia ella, sus enormes puños cortando el aire con intención asesina. Aturdida por la increíble velocidad de Cabour, tan antinatural para alguien de su enorme complexión, la hija del duque observó con terror creciente cómo sus movimientos se volvían borrosos ante sus ojos, cada gesto prometiendo un impacto devastador. En el siguiente instante, el líder bárbaro extendió su inmensa mano hacia Lorena, los dedos bien abiertos mientras intentaba atrapar su frágil figura en su aplastante agarre. Las afiladas lanzas de hierro de los caballeros imperiales se alinearon en formación, sus filas disciplinadas preparándose para repeler a los salvajes sanguinarios y proteger a los civiles tras ellos. Varios caballeros avanzaron sin vacilar, clavando sus lanzas en la imponente figura de Cabour para frenar su avance, gritando con urgencia a Lady Lorena que se retirara del peligro inmediato. Los ojos de Lorena se encontraron con los de Cruoldwat por un fugaz instante, y él comprendió al instante su intención no expresada, murmurando una tensa disculpa, hundió su arma en el enorme cuerpo del bárbaro, pero pese a su esfuerzo coordinado, los guerreros del reino apenas pudieron infligir algo más que heridas superficiales. Al darse cuenta de que no quedaba ninguna estrategia inmediata para cambiar el rumbo, Cruoldwat inclinó ligeramente la cabeza y volvió a disculparse con la joven dama por haberle alzado la voz en medio del caos. Manteniendo su mirada inquebrantable fija en Lady Lorena Beowulf, su leal caballero la instó en tono firme y solemne a priorizar su propia seguridad, incluso si eso significaba retirarse del campo de batalla. Lorena entreabrió los labios para pronunciar el nombre de Cruoldwat, incapaz de apartar la mirada de él, pero el renovado movimiento del salvaje cortó sus palabras antes de que pudieran escapar por completo. Ante sus ojos horrorizados, las siluetas de los valientes caballeros imperiales parecieron difuminarse y desvanecerse entre el polvo y la sangre arremolinados, como si los jóvenes estuvieran siendo borrados gradualmente de la existencia. Con un solo y abrumador barrido de su brazo, el caudillo bárbaro arrojó a un lado a los guerreros que se aferraban a él, sus cuerpos acorazados lanzados por el campo como escudos desechados. Contra el macabro telón de fondo carmesí salpicado, un caballero de la casa Beowulf yacía inmóvil tras el aplastante golpe de Cabour, su armadura antaño orgullosa ahora manchada y sin vida. El líder bárbaro alzó su enorme mano muy por encima de Lorena, que permanecía paralizada por el shock, su mirada fija en el gigante salvaje que se alzaba ante ella como un verdugo. La repentina aparición de un lobo negro con ojos ardientes como brasas en el campo de batalla alteró el curso del combate, su presencia cambiando el propio ritmo del asalto mortal de Cabour. Justo cuando Cabour se disponía a descargar su colosal mano en un golpe fatal, una punzada aguda de dolor lo atravesó, y vio sangre fresca filtrándose donde no debería haberla. El líder bárbaro miró con asombro su mano herida, desconcertado por la repentina brecha que había aparecido sin previo aviso en su carne, hasta entonces impenetrable. El hombre que había dado un paso al frente expresó una clara decepción, señalando con fría irritación que la herida infligida al enemigo no era más que un rasguño superficial en lugar de una lesión grave y sangrante. Cabour dirigió sus ojos salvajes y ardientes hacia el retador que se aproximaba, el asombro evidente en su expresión mientras reevaluaba la amenaza en el campo de batalla. Jan, el caballero de élite de la unidad especial del Imperio, avanzó con pasos calmados y medidos, declarando con confianza inquebrantable que su espada partiría al bárbaro en dos a pesar de las defensas antinaturales del monstruo. Jman es el término utilizado para describir los intrincados tatuajes grabados en los cuerpos de los caudillos bárbaros, marcas que cumplen una función mucho más allá de la mera decoración ceremonial.
Fueron las propias tribus bárbaras quienes idearon el audaz método de canalizar maná directamente a través de estos tatuajes, abandonando la dependencia de las mazmorras en favor de inscribir el poder sobre su propia carne. Los tatuajes grabados en los cuerpos de los bárbaros funcionan como conductos, dirigiendo el maná puro tanto a la piel como a los músculos, reforzando sus físicos y volviéndolos aterradoramente resistentes al daño. En el caótico campo de batalla, Jan transformó su brazo en un arma letal, asestando golpe tras implacable golpe contra el jefe Kabour, cada corte impulsado por una furia disciplinada y la determinación de poner fin a la amenaza salvaje. Por un fugaz momento pareció que la derrota de los bárbaros estaba al alcance, pero una barrera imprevista se manifestó ante el resuelto Jan, deteniendo su avance. Kabour adoptó una formidable postura defensiva, su cuerpo imbuido de maná formando un muro invisible que volvió mucho más ardua la misión del caballero de élite. Combinados con su brutal maestría en el combate cuerpo a cuerpo, los tatuajes de maná transformaron a los salvajes en motores de destrucción, amplificando tanto su ferocidad ofensiva como su resistencia. La frustración cruzó los endurecidos rasgos de Jan al comprender, con renuente claridad, que la fuerza del líder bárbaro superaba con creces sus cálculos iniciales. En ese mismo instante, Kabour rugió atronadoramente y se lanzó hacia adelante, decidido a iniciar otro asalto devastador para aplastar al caballero que se atrevía a oponérsele. Los camaradas de Jan de la escuadra especial cargaron a su lado, canalizando hasta la última onza de fuerza y maná en su asalto coordinado contra el imponente caudillo. Lady Lorena Beowulf y Cruel Dwar atacaron simultáneamente la enorme figura de Kabour, pero sus hojas resonaron inútilmente contra sus defensas reforzadas, las chispas dispersándose sin efecto. Un exasperado Cruel Dwar recordó con brusquedad a la joven dama, llamándola princesa con marcado énfasis, que precisamente ese peligro era la razón por la que le había instado a mantenerse a una distancia segura de la línea del frente. Kabour, con el símbolo resplandeciente ardiendo en su frente como una marca siniestra, lanzó una mirada suspicaz y desdeñosa a los nuevos atacantes, descartándolos como niños insignificantes que habían vagado neciamente hacia una guerra que superaba su comprensión. Con una mueca de desprecio al descartar a los jóvenes caballeros como niños patéticos, el caudillo bárbaro Kabour alzó en alto sus enormes brazos, reuniendo una fuerza brutal para otro golpe devastador. Al no haber logrado obtener la ventaja en su enfrentamiento inicial contra él, Cruel Dwar y Lady Lorena Beowulf se vieron obligados a retroceder varios pasos, sus botas rechinando contra la tierra helada mientras reevaluaban al monstruo ante ellos. La mandíbula de Cruel Dwar se tensó con furia al darse cuenta de que su hoja no había siquiera rozado la carne del villano, y una duda escalofriante se deslizó en su mente, ¿era este salvaje realmente humano? Mientras Lorena aún ardía con el deseo de enfrentarse a Kabour de frente, el bárbaro aprovechó el instante de vacilación, lanzando un movimiento repentino que tomó a los caballeros por sorpresa. Cheryl se apresuró a informar que el niño había sido escoltado a salvo fuera del campo de batalla, su voz firme a pesar del caos. Sin embargo, Cruel Dwar, todavía hirviendo de ira, culpó abiertamente a Lorena, insistiendo en que ya habría matado al bruto de no haber intervenido ella en el momento crucial. La indignada Lorena apenas podía comprender la acusación de su compañero, sus cejas frunciéndose con incredulidad, mientras el irritado Cruel Dwar relataba con brusquedad cómo su ataque calculado había sido interrumpido cuando ella se interpuso en su trayectoria durante el choque con Kabour. Recobrando la compostura, Lady Lorena Beowulf rechazó firmemente sus afirmaciones, replicando con convicción controlada que en realidad había sido Cruel Dwar quien había obstaculizado sus movimientos durante su intento de superar a Kabour. Cheryl permaneció en silencio, observando la tensión entre ambos mientras Cruel Dwar le recordaba a Lorena su derrota en su sesión de entrenamiento más reciente. Sin embargo, para ella, aquel combate de práctica tenía poca relevancia frente a la brutal imprevisibilidad de un campo de batalla real. De repente, la voz autoritaria de Jan cortó la discusión, ordenándoles a ambos que guardaran silencio. Advirtió que discutir frente a un enemigo formidable solo debilitaba su unidad y disminuía sus posibilidades de victoria. Lorena se volvió hacia Jan con una mirada escéptica, cuestionando si realmente creía poder derrotar a Kabour él solo. Aunque negó tal arrogancia de inmediato, en su actitud serena persistía un indicio de que, en efecto, había considerado esa posibilidad.
Exigiendo que Jan detuviera su avance, Lorena insistió en que no era momento para heroísmos imprudentes. Si el líder bárbaro contraatacaba mientras Jan permanecía expuesto, las consecuencias podrían ser desastrosas. Cabour cerró repentinamente la distancia con velocidad alarmante, y alguien gritó que los caballeros se dispersaran. Antes de que pudieran esquivar por completo, el bárbaro desató un golpe impregnado de maná que estalló hacia afuera, lanzando cuerpos acorazados por el campo de batalla como hojas en una tormenta. Rugiendo acusaciones de que el imperio había masacrado a sus tribus, Cabour juró con intensidad salvaje que aniquilaría a cada alma presente, su voto de venganza resonando a través del terreno manchado de sangre. Enfurecido por las amenazas y la destrucción del bárbaro, Cruel resolvió atacar una vez más, volviéndose brevemente hacia Lorena para pedirle, casi suplicarle, que esta vez se abstuviera de interferir en su asalto. Mientras tanto, Cabour continuó balanceando sus enormes brazos en arcos implacables de destrucción. Los caballeros esquivaban por poco cada golpe aplastante, mientras Jan, observando desde una distancia prudente, reconocía que este intercambio caótico no podía prolongarse indefinidamente sin consecuencias funestas. Si Lorena y Cruel hubieran actuado con una coordinación experimentada, el enfrentamiento podría haberse desarrollado de manera distinta. En cambio, cada uno buscaba demostrar su fuerza individual, y sus ambiciones superpuestas crearon un caos discordante en el campo de batalla. Cheryl declaró con audacia su intención de unirse al asalto contra Cabour. Jan consideró inicialmente advertirle que una interferencia adicional podría empeorar la confusión, pero se detuvo, percibiendo que podría haber un valor inesperado en su determinación. El caballero de élite cayó en una breve contemplación en medio del fragor de la batalla, y en ese fugaz instante, una estrategia poco convencional surgió en su mente aguda y calculadora. Cheryl se movió para apoyar a Lady Lorena, instándola a actuar según su propio juicio. Con la intervención de la joven cadete alterando su sincronización y ritmo, la dinámica del campo de batalla comenzó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Jan notó la aparición de esta nueva contendiente en medio del combate, cuya coordinación inesperada confundió momentáneamente incluso a los guerreros experimentados que se habían acostumbrado a patrones predecibles. Para un caudillo curtido en batalla como Cabour, los ataques de la cadete Cheryl parecían inicialmente poco impresionantes, sus estocadas directas, su juego de pie sencillo, carente de la espectacularidad de las técnicas veteranas. Sin embargo, estos modestos ataques se deslizaban con precisión entre los choques más contundentes de los demás, entretejiéndose en el tempo caótico. Al hacerlo, las sutiles contribuciones de Cheryl transformaron gradualmente la discordia del campo de batalla en una armonía más estructurada. Jan permitió que una leve sonrisa se dibujara en su rostro al observar el cambio. Lejos de obstaculizarlos, la presencia de Cheryl era inesperadamente impresionante. Nunca había anticipado tal instinto en el campo de batalla por parte de ella. En su vida anterior, Jan nunca había escuchado el nombre de Cheryl mencionado con distinción, un hecho que ahora lo desconcertaba profundamente. No podía comprender cómo alguien con un talento latente tan evidente había escapado antes a su atención. Incluso mientras el enfrentamiento se intensificaba, Cheryl se quejaba ante Lorena del carácter áspero de Cruel, sugiriendo que desataran un asalto combinado y total. Sin embargo, pese a la tensión, Lorena se negó a permitir que los insultos fracturaran su unidad. La batalla continuó mientras los caballeros del reino atacaban a Cabour desde múltiples ángulos, sus golpes coordinados obligando al líder bárbaro a defenderse sin descanso contra la tormenta de acero. Incluso la mordaz escarcha del severo aire norteño parecía conspirar contra el salvaje, ráfagas de viento azotando su imponente figura, castigando su piel expuesta como si la propia tierra buscara herirlo. Cabour solo pudo observar cómo dos caballeros saltaban hacia el cielo en perfecta sincronía, sus hojas descendiendo en un arco coordinado destinado a asestar un golpe decisivo y aplastante. Alzando su brazo derecho, reforzado por una protección impregnada de maná, el salvaje desvió su ataque mágico justo a tiempo. Sin embargo, el impacto fracturó su constructo defensivo, quebrando su integridad y dejándolo momentáneamente desorientado. En el instante siguiente, una silueta oscura cruzó el cielo sobre Cabour, su presencia veloz y ominosa, acompañada por el inquietante resplandor de un único ojo ardiente.
Era la 15ª forma de la técnica del espíritu oscuro, una culminación de maestría letal, que Jan había preparado como la medida decisiva para derribar a su formidable enemigo. Empuñar el espíritu oscuro era una apuesta que podía traer triunfo o ruina, pero Jan atacó sin vacilar, convencido de que el destino favorecería su determinación calculada. El constructo protector que envolvía el enorme brazo de Cabour se desintegró rápidamente bajo el asalto, y la confianza de Jan se disparó al percibir que las defensas del bárbaro flaqueaban. El caudillo bárbaro poco pudo hacer salvo observar, con la frustración grabada en el rostro, cómo su ágil oponente maniobraba con precisión y control implacable. En el campo de batalla, Jan ejecutó la rotación inversa de la 15ª forma del espíritu oscuro, su brazo transformado trazando un arco letal en el aire con maestría practicada. En el siguiente latido, el joven caballero desató un golpe devastador impregnado con la esencia del espíritu oscuro y la técnica conocida como derrota de los cielos. Incluso el poderoso Cabour gritó en cruda y desenfrenada agonía cuando el ataque desgarró sus defensas. Por primera vez, el aparentemente invencible líder bárbaro probó la verdadera derrota a manos de un caballero al que había considerado más débil. Despojado de una parte significativa de su fuerza, el salvaje tambaleó y finalmente cayó de rodillas, incapaz de continuar su feroz asalto. Jan se mantuvo firme ante el Cabour arrodillado, incierto de si la caída señalaba rendición o estrategia, y advirtió a sus camaradas que no bajaran la guardia prematuramente. Bajando la mirada, el otrora dominante bárbaro, ahora visiblemente drenado de poder, intentó hablar entre dientes apretados, su orgullo luchando contra su estado debilitado. Cruel Duick contempló al caudillo caído con intensidad sombría, incapaz de descifrar sus palabras murmuradas, mientras Lorena aún percibía la energía persistente que emanaba de Cabour. Cuando el símbolo resplandeciente se reavivó sobre su cabeza afeitada, supo instintivamente que esta prueba estaba lejos de terminar. Un brillante pilar de luz blanca se elevó hacia el cielo, envolviendo la maltrecha figura de Cabour. En un instante, desapareció del campo de batalla, dejando atrás solo a los atónitos guerreros del reino. Los caballeros contemplaron las corrientes de aire arremolinadas que dejó tras de sí, confusión mezclándose con frustración mientras algunos acusaban al bárbaro de una huida deshonrosa. Aunque decepcionada por la huida de Cabour, Lorena sintió un profundo alivio al ver que sus camaradas seguían con vida. Recuperando su porte de mando, ordenó que se retiraran e informaran en su totalidad del encuentro al cuartel general. Entonces, al recordar la última posición de Jan, el grupo se inquietó y comenzó a buscar frenéticamente, pues su firme compañero había estado allí apenas momentos antes. El terreno rocoso yacía inquietantemente silencioso bajo un cielo frío, desprovisto de movimiento. Una quietud opresiva se asentó sobre la tierra, como si la batalla nunca hubiera ocurrido. Oscuras gotas de sangre manchaban la piedra implacable, marcando un rastro sombrío que sugería que un ser herido había atravesado tambaleándose este lugar desolado. Allí, apoyado pesadamente contra una roca dentada, estaba el propio Cabour, su enorme figura temblando mientras se aferraba a las graves heridas infligidas durante el enfrentamiento con los caballeros imperiales. Aunque el dolor recorría su cuerpo maltrecho, estas heridas palidecían en comparación con la angustia que sentía por su tribu devastada. Recordando la masacre y el sufrimiento de su pueblo, el salvaje resolvió con determinación férrea sobrevivir a cualquier costo y algún día cobrar venganza contra las fuerzas reales que habían destruido su patria. De repente, una voz serena cercana calificó su voto de venganza como despiadado, sobresaltando al gigante herido de sus sombríos pensamientos. Jan emergió, declarando con frialdad que la decisión de Cabour de retirarse había sido la correcta. De haberse quedado, la destrucción habría sido segura. Solo los necios llamarían vergonzosa a la supervivencia, porque en la guerra, resistir es en sí mismo una forma de victoria. El furioso bárbaro lanzó insultos salvajes contra el joven, aún incapaz de comprender cómo había logrado llegar a este lugar vivo e intacto. Sin embargo, Jan, el caballero de élite del imperio, mantuvo una postura serena y mesurada, hablando con una contención firme que enfrió el aire entre ambos. No había venido a derramar sangre por deporte, había venido con un propósito, y dejó claro que no tenía intención de matar a su enemigo.
Jan pidió respuestas a unas pocas preguntas, su tono controlado pero cargado de urgencia, como si cada palabra pudiera decidir el destino de alguien. Incluso estaba dispuesto a dejar que el caudillo se marchara después, porque la información importaba más que la venganza en ese momento. Había un hombre que lo inquietaba como una espina bajo la armadura, y necesitaba saber si el líder lo había escuchado antes. Todd solo podía mirar, atónito, al rival que había aparecido como si el propio campo de batalla lo hubiera escupido. Una hora antes, sus espadas y puños habían chocado en un feroz intercambio, y Todd creyó que aquel capítulo estaba cerrado. Ahora, al ver esa misma figura de nuevo, viva, serena y peligrosa, sintió un nudo apretado de incredulidad en el pecho. Volviéndose de lleno hacia el bárbaro, Jan, un caballero de élite adscrito a un destacamento especial, preguntó con deliberada claridad si Cabour había oído algo sobre Vilay. Su mirada no vaciló, afilada como una espada desenvainada, buscando en el rostro del caudillo el más mínimo destello de reconocimiento. La pregunta tenía un peso que iba más allá de la curiosidad, sonaba como un hombre ligado a deuda, deber y sangre inconclusa. Por lo que Jan sabía, el caudillo podría incluso revelar el paradero de Vilay, una misericordia inesperada que podría cambiarlo todo en un instante. Pero la expresión de Cabour se endureció como piedra, y exigió al caballero que guardara silencio, como si las propias sílabas fueran una maldición. La orden no era simple orgullo, se sentía como miedo envuelto en autoridad, del tipo que nace al proteger algo sagrado. Jan estudió a su oponente con una mirada entrecerrada y penetrante, como si no pudiera conciliar la hostilidad de Cabour con la extraña contención que había mostrado antes. Los movimientos del caudillo, sus prohibiciones repentinas, sus reacciones volátiles, todo sugería una razón oculta detrás de su furia. Jan permaneció inmóvil, dejando que el silencio presionara la verdad hasta la superficie. El temperamento de Cabour finalmente estalló como una cuerda sometida a demasiada tensión, alzó un puño masivo sobre Jan, los músculos tensándose como cables enrollados. Su voz tronó al exigir que el joven caballero nunca volviera a atreverse a pronunciar ese nombre. El aire pareció temblar con la amenaza, como si el mundo mismo entendiera que una palabra más podría encender la violencia. Cerca de allí, las rocas se estremecieron como si las hubiera golpeado un martillo invisible, y comenzaron a desmoronarse al instante. Fragmentos irregulares se desprendieron y rodaron cuesta abajo, chocando y partiéndose en bloques más grandes que se estrellaron contra el suelo con brutal peso. Polvo y gravilla se alzaron en un velo asfixiante, convirtiendo el campo de batalla en una tormenta gris y áspera. Jan juzgó, en ese latido, que Cabour había elegido la muerte en el momento en que levantó el puño e intentó aplastar a un caballero de élite del imperio. No era arrogancia, era una declaración de guerra contra fuerzas que nunca perdonaban. La postura de Jan se tensó, y sus ojos se afilaron con la fría certeza de quien entiende lo rápido que la misericordia puede convertirse en error. Al ver a Jan como un lobo oscuro a punto de lanzarse, el líder bárbaro mostró los dientes e invitó abiertamente al ataque. El desafío era un ritual de dominio, destinado a forzar al caballero a un choque frontal donde la fuerza bruta pudiera imponerse. Jan respondió estabilizando su respiración y afirmando los pies, preparándose para otra confrontación con el gigante que bloqueaba su camino. Con la magia recorriendo sus extremidades, Jan destrozó las piedras a su alrededor, rompiendo cobertura y control con fuerza bruta. Cabour rugió indignado, furioso de que el muchacho que había prometido no matarlo ahora desatara un poder que parecía letal. Pero la intención de Jan seguía siendo precisa, si Cabour continuaba fallando y eligiendo la intimidación sobre la verdad, lo sometería sin asestar un golpe fatal. El salvaje amargado juró, con la voz cargada de convicción, que destruiría a cualquiera que intentara dañar a Vilay. No era la fanfarronería de un guerrero ebrio, sonaba como un voto grabado en hueso, fortalecido por el dolor y la lealtad. En esa promesa, Jan escuchó el eco de la desesperación de una tribu, y la advertencia de en que se convertiría Cabour si era acorralado. Jan sostuvo la mirada de su oponente sin titubear, los hombros firmes como si pudiera soportar solo el peso de toda la confrontación. No tenía intención de retroceder, no en una batalla que se sentía decisiva en más de un sentido. El bárbaro era formidable, sí, pero la determinación de Jan era más afilada que el miedo, y lo mantenía en su sitio como hierro.
Una vez, alguien le había ofrecido a Cabour el sueño de forjar juntos un mundo nuevo y hermoso, construido sobre la unidad en lugar de incursiones y represalias interminables. Habían afirmado que si se unía a ellos, el mundo podría volverse mejor, menos cruel, menos hambriento, menos manchado por muertes innecesarias. El recuerdo persistía ahora como un sabor amargo, porque Cabour sabía cuán seductora podía ser la esperanza cuando la supervivencia era lo único que poseías. Sin apartar los ojos de Cabour, Jan comprendió con una sacudida silenciosa que el mismo pensamiento había cruzado una vez su propia mente respecto a este enemigo. La ferocidad del bárbaro no era insensata, estaba moldeada por el dolor, el deber y un instinto feroz de proteger. Ese reconocimiento no suavizó la postura de Jan, pero complicó el campo de batalla, transformándolo de una simple victoria en algo más pesado. Tras murmurar un hechizo en voz baja, Jan extendió la mano hacia un símbolo mágico que había notado en lo profundo de la oscura guarida de un antiguo monstruo lich. El recuerdo de aquel lugar, frío, putrefacto y vibrante de poder prohibido, destelló tras sus ojos. Sus dedos se cerraron con certeza, como si no estuviera tomando solo una herramienta, sino un mecanismo oculto capaz de cambiar toda la lucha. Cabour observó, desconcertado, incapaz de entender qué estaba haciendo su oponente. Los movimientos del caballero no eran los de un espadachín preparándose para atacar, eran cuidadosos, deliberados y perturbadoramente seguros. Cabour no tenía idea de lo que Jan planeaba, y esa ignorancia hizo que su ira se torciera en una sospecha inquieta. Con una orden firme, Jan mandó que se alzara el muro de piedra, y la tierra le respondió como una bestia leal. Una serie de formaciones puntiagudas se elevó entre él y el imponente Cabour, formando una línea defensiva dentada. Las púas de piedra se alzaron como una cruel cerca de colmillos, construida para frenar una carga y ganar segundos preciosos. El atónito caudillo miró la barrera repentina, parpadeando entre polvo y gravilla mientras el nuevo terreno remodelaba la pelea. Atribuyó su aparición a las habilidades mágicas del caballero del escuadrón especial, y su expresión se oscureció con un respeto reacio. Incluso para un guerrero acostumbrado a tierras duras, la piedra conjurada era un insulto a la fuerza bruta, prueba de que Jan combatía con algo más que músculos. Rechinando los dientes con rabia hirviente, Cabour comprendió la situación al instante y maldijo la táctica con una mirada venenosa. Sin embargo, no retrocedió ni un paso, como si el orgullo soldara sus pies a la tierra. Eligió avanzar en lugar de ser cauteloso, decidiendo que si no podía romper el muro, rompería al hombre que estaba detrás. Cabour se dedicó a destruir las rocas creadas por el hombre con fuerza implacable, cada golpe agrietando la piedra y sacudiendo el suelo. Mientras la línea defensiva se desmoronaba, comenzó a darse cuenta de que Jan había ocultado una carta decisiva todo el tiempo, barro y terreno inestable que robaban apoyo y momentum. Aún así, tras casi atravesar la barrera, el caudillo se lanzó, extendiendo una mano masiva hacia el caballero, decidido a atraparlo y terminar el combate con un agarre aplastante. Para total sorpresa de Jan, el peligroso gigante logró alcanzarlo a pesar del muro arruinado y el suelo inestable. Dedos como abrazaderas de hierro rozaron el hombro del valiente joven, lo bastante pesados como para hacer crujir la armadura. En ese instante, Jan sintió la verdadera magnitud de la fuerza de Cabour, cercana, innegable y aterradoramente real. Apretando con la mano izquierda, Cabour agarró a Jan y lo atrajo hacia sí como si no pesara nada. Luego el gigante alzó en alto su mano derecha, rugiendo su deseo de matar, su voz quebrándose entre odio y dolor. El brazo levantado prometía un final brutal, un solo golpe destinado a borrar la rebeldía de Jan del campo de batalla. Inesperadamente, un tercer participante irrumpió en el caos, cambiando el ritmo de la lucha en un latido. Este recién llegado no dudó, sacando una carta oculta con la confianza de quien había esperado la apertura perfecta. La intención era inequívoca, eliminar a Cabour antes de que aquella mano alzada descendiera. En el momento siguiente, el forzudo bárbaro fue atravesado por un delgado rayo de relámpago, limpio y despiadado, disparado directamente por la hechicera Momón. El arco silbó a través del aire cargado de polvo como una hoja viviente, golpeando con precisión quirúrgica. El cuerpo de Cabour se sacudió, sus músculos bloqueándose mientras la magia invadía sus nervios.
El ataque mágico duró solo unos segundos, pero esos segundos llevaron el peso de un veredicto. El rugido de Cabourg se estranguló en un sonido áspero y quebrado mientras su fuerza flaqueaba bajo la mordida del hechizo. Era como si su destino hubiera sido escrito en ese breve destello, casi sellado por un poder que no podía dominar. A espaldas de Cabourg, un enorme resplandor ardiente floreció en existencia, invocado por Momón como golpe final. La luz latía como una fragua abierta de par en par, pintando las rocas con colores fundidos y convirtiendo las sombras en siluetas temblorosas. No era mera llama, era hechicería disciplinada moldeada en un arma destinada a poner fin al caudillo. Sintiendo algo extraño en el aire, Cabourg comprendió casi de inmediato lo que se desarrollaba tras él. El calor presionaba contra su espalda, la luz destellando en su visión incluso sin girar la cabeza. El instinto gritaba que no era un simple hechizo para asustar, era una ejecución disfrazada de resplandor. Y entonces, sin previo aviso, parte del cuerpo del guerrero simplemente desapareció, borrada como si la realidad hubiera sido cercenada. Esto no puede ser, insistió la mente del caudillo en frenética negación, pero la ausencia era innegable, una verdad brutal y vacía donde antes había carne. El campo de batalla no ofreció misericordia, respondió a la incredulidad con silencio. Ejecutando comandos precisos sobre el símbolo mágico, Momón se movió con velocidad entrenada, su concentración inquebrantable. El glifo respondió como si hubiera estado esperando su toque, su poder alineándose perfectamente con su voluntad. En ese momento, el caudillo se vio obligado a comprender una certeza implacable: sin su intervención, la supervivencia era imposible. Momón siempre había creído que la magia sin imaginación era lamentable, meros trucos sin alma ni arte. Con ella, la hechicería se volvía vívida y aterradoramente elegante, y Jan seguía siendo su alumno, le gustara o no el título. Sin embargo, incluso mientras hablaba, Jan le exigió que guardara silencio, su voz tensa de urgencia, como si la palabra equivocada pudiera deshacer el frágil desenlace. Rebosante de entusiasmo, Momón, ahora marcada por un símbolo brillante en la frente, declaró con ojos resplandecientes cuánto tiempo había pasado desde que había luchado tan bien. La emoción de la batalla chisporroteaba en su voz, casi juguetona, como si aquello hubiera sido una actuación largamente esperada. Su excitación contrastaba con el suelo destrozado y la fuerza menguante del caudillo. Ofrecieron disculpas a Cabourg, no como burla, sino como un solemne reconocimiento de lo que había sido hecho. El caudillo bárbaro ya no podía resistir a sus poderosos oponentes, su cuerpo roto y sus opciones agotadas. Incluso en la derrota, el momento tenía una gravedad extraña, como el cierre de un viejo y doloroso capítulo. El bravucón derrotado pareció comprender, con amarga claridad, que ya no podría cumplir la promesa que había hecho al atardecer. El juramento persistía en su mente como una brasa moribunda, dolorosa precisamente porque una vez había parecido alcanzable. Ahora, aplastado por la pérdida, solo podía mirar al cielo y saborear el arrepentimiento. Sin embargo, pese a la amargura de la derrota, Cabourg habló con una esperanza inesperada sobre la llegada de un mundo hermoso. Su voz era áspera, pero la idea sonaba sincera, como si quisiera creer que el derramamiento de sangre algún día significaría algo más que sufrimiento. Era una esperanza frágil, temblando entre las ruinas como una pequeña llama que se negaba a extinguirse. Momón y Jan permanecieron cerca del jefe caído, sus siluetas enmarcadas por el polvo y el calor persistente. Momón comentó que detener al bárbaro había sido difícil, y su tono contenía tanto orgullo como crítica, como una instructora evaluando el desempeño de un alumno. Jan admitió, con frustración silenciosa, que no había dominado lo que ella le había enseñado, no todavía, no por completo, no cuando más importaba. Habiendo aprendido menos de la mitad de todo, Jan miró hacia abajo al Cabourg tendido en el suelo y habló con respeto renuente. Llamó al caudillo un oponente fuerte, aunque hubiera sido derrotado, porque la fuerza no se medía solo por la victoria. Había una honestidad sobria en los ojos de Jan, reconociendo el costo de cada golpe intercambiado. Cabourg, aún vivo por pura voluntad obstinada, logró hablar a través del dolor y la respiración chamuscada. Su mirada se fijó en los muchachos con una intensidad que se negaba a apagarse, incluso mientras su cuerpo le fallaba. Entonces formuló una sola pregunta importante:
lo bastante pesada como para silenciar el aire a su alrededor. El infortunado líder exigió saber por qué sus tribus habían tenido que morir. No era una súplica de compasión, era la necesidad cruda de encontrar sentido en una pérdida absurda. Sus palabras llevaban el dolor de un hombre que veía su mundo derrumbarse, desesperado por entender en qué crimen se había convertido la supervivencia. Habló de cómo su tribu había luchado simplemente para vivir en estas tierras duras y estériles, donde el viento y la piedra no ofrecían bondad. Querían echar raíces, reclamar un lugar que no los rechazara, dejar de vagar como fantasmas perseguidos. Cada incursión, cada choque, insinuó, había sido otro intento de mantener a los niños respirando una noche más. Jan no guardó silencio, le recordó a Cabour la familia aristocrática Beowulf que vivía en estas tierras. El nombre llevaba el peso frío de la autoridad, el territorio y el poder heredado. Las palabras de Jan sugerían que este conflicto nunca había sido solo sobre salvajes y soldados, también trataba de fronteras nobles trazadas con sangre. Según Jan, la familia noble que mencionaba había estado involucrada en una lucha implacable para derrotar a enemigos como estos bárbaros. Para los Beowulf, la tribu no era un pueblo con hambre e historia, sino una amenaza que debía ser erradicada por estabilidad y orgullo. La explicación de Jan no excusaba la masacre, pero revelaba la maquinaria detrás de ella, política disfrazada de rectitud. Cabour miró a su vencedor con asombro abierto, como si apenas pudiera creer lo que estaba oyendo. Por un momento, incluso pareció pensar que Jan se burlaba de él tras semejante victoria, retorciendo el cuchillo con palabras en lugar de acero. El malentendido cruzó su rostro, ira mezclada con confusión, luego desvaneciéndose en una atención fatigada. Caroyan hablaba completamente en serio, y su voz no contenía crueldad cuando afirmó la sinceridad de sus palabras. Habló de Cabour como un guerrero fuerte y seguro, alguien que se había mantenido erguido incluso ante probabilidades abrumadoras. El respeto sonaba genuino, ofrecido no para aliviar culpa, sino para honrar el valor obstinado de un enemigo que se negó a suplicar. Cabour pidió entonces al caballero del destacamento especial que cumpliera una petición, y las palabras sorprendieron a Jan hasta dejarlo en breve silencio. La solicitud no sonaba a venganza ni rescate, sonaba a algo frágil y humano. Incluso en la derrota, las prioridades del caudillo se revelaron en una dirección inesperada. Antes de la batalla con las fuerzas reales, el caudillo había visto cómo las muchachas salvaban a un niño de su tribu, arrancándolo del borde de la muerte. Les pidió que perdonaran al bebé, insistiendo en que era el último que quedaba, una brasa de su pueblo que no debía extinguirse. La súplica llevaba la desesperación de un padre, aunque el niño no fuera suyo por sangre. Al apartarse, Jan quedó impactado por el hecho de que su enemigo pudiera pensar en tales cosas estando al borde de la muerte. El campo de batalla le había arrebatado todo a Cabour, y aún así el caudillo extendía la mano no hacia la victoria, sino hacia el futuro de un niño. La realización pesó sobre Jan, pesada e inquietante, como un recordatorio de que la guerra nunca mataba solo monstruos. Jan le dijo al bárbaro que se calmara, asegurándole que el niño había sido acogido por un buen hombre. Juró que el bebé no sería criado como esclavo, no encadenado a la crueldad al crecer, sino que se le daría la oportunidad de vivir con dignidad. Su promesa fue firme, destinada a cortar el miedo como una hoja limpia corta una cuerda. Entonces el líder de la tribu destruida comenzó a rebuscar débilmente con la mano, buscando algo oculto cerca de su cuerpo. Sus dedos temblaban, raspando contra cuero y cordón, como si temiera perder el conocimiento antes de hallarlo. El movimiento era lento y doloroso, pero obstinado, impulsado por la necesidad de dejar algo atrás. Sacando un colmillo atado a un cordel, Cabour lo sostuvo como si fuera la última pieza intacta de su identidad. Lo llamó el símbolo del caudillo en su propia vida, una marca de liderazgo, responsabilidad y cargas llevadas en silencio. Y a partir de este momento, dijo, el objeto se convertiría en símbolo de una promesa, un juramento transferido a las manos de Jan, exigiendo ser honrado. El gigante maltrecho, apenas aferrándose a la vida, presionó el collar de huesos del caudillo en las manos de Jan como si estuviera entregando el último aliento de su autoridad. El tosco amuleto aún estaba tibio por la sangre y la batalla, sus huesos tallados chocando suavemente al acomodarse en la palma de Jan.
Aceptarlo no era solo recibir un recuerdo, era aceptar el peso de un título, el símbolo final de una tribu y una obligación que no podía descartarse con facilidad. En aquel momento inmóvil, Jan comprendió una dura verdad: no estaba legalmente obligado a cumplir una promesa pronunciada sobre el pulso agonizante de un moribundo. Un juramento en el lecho de muerte podía descartarse como sentimentalismo, un último ardid desesperado de un enemigo ya derrotado. Y, sin embargo, algo en su pecho se tensó con duda, como si negarse ahora manchara su victoria con un deshonor silencioso y persistente. Aún así, Jan no pudo negarse a la petición de un oponente al que había llegado a respetar en el crisol del combate. Cabour había luchado con ferocidad, pero también con convicción, y esa sinceridad exigía una respuesta. Con una respiración lenta, Jan aceptó el collar, dejando que el áspero cordón se deslizara entre sus dedos mientras reconocía en silencio la carga que representaba. Una leve sonrisa tiró de la boca de Cabour, incongruente con la ruina de su cuerpo destrozado, como si por fin hubiera completado la misión más importante de su vida. No era la sonrisa del triunfo, sino la del cierre, un alivio exhausto de que su último acto tuviera significado. Ahora, con el collar entregado, parecía desear solo una cosa: hablar de esperanza y dejar esa esperanza atrás como una última brasa. De repente, la expresión del caudillo cambió, la dureza en sus ojos aflojándose hasta volverse casi gentil. Su mirada se desvió más allá del polvo del campo de batalla y la piedra destrozada, como si pudiera ver un horizonte al que nadie más podía llegar. Intentó hablar de nuevo sobre su sueño de un mundo hermoso, uno no forjado por incursiones y represalias, sino por un futuro donde su pueblo pudiera existir sin ser perseguido. Jan bajó la voz, hablándole al rival caído con una suavidad poco común, diciéndole que quizá renacería en un lugar más amable en la próxima vida. Ofreció esas palabras como una oración silenciosa, destinada a conceder dignidad donde el mundo no había concedido ninguna. Pero los ojos de Cabour ya se habían vuelto distantes, y cualquier consuelo que Jan intentó brindar se perdió en un silencio que ya no podía oír. Cayó la noche, y dentro del ducado Beowulf, sede de la fría autoridad del norte, se convocó una reunión formal para celebrar el resultado de la campaña. El salón se llenó de hombres acorazados y pasos pesados, risas resonando contra muros de piedra calentados por la luz del fuego. Las voces se alzaron en elogio al tremendo trabajo de los caballeros, como si las palabras y la ceremonia pudieran contener adecuadamente la magnitud de lo realizado. En el centro de la sala, una llama mágica ardía con brillo constante, proyectando destellos dorados sobre rostros severos y metal pulido. El orador relató la destrucción de 2 puestos enemigos y habló abiertamente de la victoria sobre el caudillo Cabour, cada logro presentado como un trofeo ante la asamblea. La luz del fuego danzaba como si también aplaudiera la violencia convertida en propósito. Con grandes jarras apretadas en manos encallecidas, los guerreros escucharon mientras el orador invocaba una gloria que no pertenecía a un solo héroe. Elogió el sacrificio colectivo de quienes habían derramado sangre, amigos, hermanos de armas y los caídos cuyos nombres serían grabados en memoria y piedra. El rugido de la sala se transformó en un silencio concentrado, como si cada hombre bebiera el discurso antes de beber la cerveza. Para honrar la gran y arduamente ganada victoria, el orador alzó su propia jarra y llamó a los soldados a hacer lo mismo. La orden recorrió el salón como una marea, y brazos enfundados en hierro se elevaron al unísono. La espuma se desbordó por los bordes, las risas se dispararon y el aire se espesó con calor, alcohol y el agudo orgullo de la supervivencia.